Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Montero y quiero darles la más cordial bienvenida a este taller de estructura dramática y arco narrativo. Antes de empezar me gustaría aclararles que para sacarle mayor partida a este taller es necesario que tengan un borrador terminado de la historia con la que quieren trabajar. ¿Por qué? Porque los ejercicios de este taller van a estar dirigidos a que ustedes, a través de una serie de preguntas, se autoediten su texto con relación a la estructura y el arco narrativo de su propia historia. Bueno, y haciendo esta aclaración, empecemos. Y la primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿por qué estudiar estructura narrativa? Y yo se las voy a contestar con otra pregunta. ¿Por qué quieren escribir? Estoy seguro que la respuesta es porque quieren que los lean, ¿verdad? Y no nada más que los lean, sino que los lean de principio a fin. Esto es muy importante porque como escritores nosotros queremos que el lector nos lea hasta el final, con lo cual necesitamos generar cierto interés para saber qué va a pasar después, de tal manera que el lector se involucre en lo que está pasando y siga leyendo hasta el final, ¿verdad? ¿Y cómo se hace esto? Principalmente a través del uso de una buena trama. Ahora, hay que aclarar que no todos los relatos tienen trama. Es más, una trama es lo que diferencia realmente a un buen cuento de una simple anécdota. Pero, ¿cuál es la diferencia entonces entre una anécdota y un cuento? Bueno, una anécdota es una serie de eventos en orden cronológico, así tal cual. Sin embargo, un cuento es una serie de eventos ordenados de tal forma que revelen su significancia dramática, temática y emocional. Esto es muy importante. Cuando estamos hablando de eventos ordenados, quiere decir que se hace un orden con fines narrativos. Y a este orden con fines narrativos es lo que llamamos trama. ¿Qué otra diferencia hay entre un cuento y una anécdota aparte del orden? La causalidad, es decir, que hay una relación entre causa y efecto. Les voy a dar un ejemplo. Esta oración aquí dice, el rey murió y después la reina murió. Es una historia, un relato muy sencillo, ¿verdad? El rey murió, después la reina murió. Esta es una anécdota. Si quisieran hacerlo un cuento, tendría que haber cierta causalidad entre por qué el rey murió y la reina después murió. Ahora vean esta oración. El rey murió y después la reina murió de tristeza. Aquí hay una historia. La primera oración es una simple anécdota. El rey murió y después la reina murió. Bueno, ¿esto qué? ¿Esto qué me importa? Realmente lo que genera es indiferencia. ¿Por qué? Porque no hay una razón por la cual queremos seguir escuchando esta historia. En cambio, cuando decimos el rey murió y después la reina murió de tristeza, esto nos va a generar un cierto interés, una cierta curiosidad, porque aquí, aunque está muy pequeña, existe una trama. En la vida real las cosas pasan porque sí. Es más, la gran mayoría de las veces las cosas pasan y no tienen ningún sentido. Sin embargo, en un cuento todo debe suceder por alguna razón. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestras mentes, como seres humanos, necesitamos una cierta relación de causalidad para darle sentido a nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso de la vida real que alguien se cruza la calle y lo atropellan, tú dices, bueno, pero ¿por qué murió esta persona? ¿Cuál es la razón? Y empezamos a pensar, no, pues es que ya le tocaba, no, pues es que no se fijó. Realmente no sabemos cuál es la causa, pero nosotros intentamos imprimirle una causa a este suceso para convertirlo en una historia. Lo mismo tenemos que hacer con un cuento. De hecho, esta causalidad que está presente en los cuentos que tienen una buena trama es la razón por la cual un cuento puede ser tan veraz, tan verdadero o incluso más que la realidad. A este Vargas le llama La verdad de las mentiras y escribió un libro entero para explicarlo. Se los recomiendo que lo lean. Ahora, ¿cuáles son las partes de una trama? Una trama tiene muchas partes, pero en realidad vamos a hablar de tres partes principales. La primera es el conflicto, la segunda es el momento de crisis y la tercera es la resolución. Estas partes forman el arco narrativo de un cuento, del cual hablaremos un poco después. Primero, hablemos sobre el conflicto. Algo muy importante, sin conflicto no hay trama y sin trama no hay cuento. Entonces es muy importante que todos sus cuentos tengan un conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es el motor del cuento, es lo que lo echa a andar. Todo conflicto nace a partir de un deseo. El ser humano es un ser deseante. Es decir, el ser humano siempre está deseando cosas y cuando las obtenemos deseamos algo más. Obtenemos lo que queremos y deseamos todavía más. Siempre estamos deseando. Entonces, si nuestros personajes van a ser un reflejo de nuestra vida,
Todos los personajes de un cuento tienen que tener un deseo. Ese deseo puede ser interno o externo, explícito o implícito, pero lo importante es que tengan un deseo. Y no porque sea un deseo interno o implícito quiere decir que sea menos importante que un deseo externo o explícito. Eso hay que aclararlo. El conflicto surge cuando el deseo del protagonista está en contraposición al deseo de un antagonista o fuerzas antagónicas. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es aquel que experimenta el deseo del conflicto central de un cuento. Todo conflicto siempre sale a relucir en un cuento a través de un incidente desencadenante. Este incidente desencadenante es como el detonador que hace que una bomba explote y se genere el fuego del drama central. Por lo general, este incidente desencadenante se encuentra muy cerca del inicio del cuento, incluso puede haber sucedido justo antes de que el cuento haya empezado. El drama sucede cuando existe un conflicto y a la vez existe un riesgo. Es decir, no nada más necesitamos que haya un conflicto para que haya drama. Tiene que haber el riesgo de que este deseo del protagonista no pueda llevarse a cabo, porque si este riesgo no existe, no puede haber una acción dramática a lo largo del cuento. Vayamos ahora a la crisis o momento de crisis. Después de que el conflicto se haya desencadenado, va a haber una serie de acciones y reacciones que van a ir escalando en intensidad conforme avance el cuento, de tal manera que se generan una serie de obstáculos para que el protagonista tenga que sortearlos y tomar decisiones con el fin de tratar de obtener el deseo que tiene al principio del cuento. Estas acciones y reacciones van incrementando en intensidad hasta que llega un punto que le llamamos el punto sin retorno, donde la intensidad no puede escalar más. El conflicto llega al máximo, ya no puede escalar, y se presenta un último obstáculo que genera una última disyuntiva para el protagonista. Este protagonista tiene que tomar una última decisión y existe la posibilidad de que tanto el protagonista como el antagonista sean victoriosos al final de esta batalla. Si esta posibilidad no existe, es el riesgo del que hablábamos antes, no hay tensión y entonces este conflicto no merece estar al centro de nuestra narración. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que tengamos el punto de crisis, se va a generar un cambio. ¿Por qué? Porque el protagonista, al enfrentarse a esta última disyuntiva y tomar una última decisión, esta decisión va a ser tan drástica, precisamente porque la intensidad del conflicto ha llegado al punto mayor posible, que la decisión va a cambiar el resto de la historia. Este cambio implica un revés en el protagonista o en la situación en cuestión. A esto Aristóteles lo llamaba la peripecia en su poética. Esta poética fue escrita en el siglo IV a.C. para que se den una idea de qué tanto tiempo estos principios tienen aplicándose en la narrativa. Ahora sabemos que después de esa última decisión, después de este revés, ya nada va a ser igual. Muy importante, si no hay cambio, la resolución de un cuento no es satisfactoria. Para esto veamos el concepto de epifanía que tenía James Joyce. Él decía que la epifanía era una revelación por parte del protagonista de que las cosas no son como parecen. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que satisfacer el deseo del protagonista le va a costar algo tan grande que no tenía esperado, o que el protagonista se da cuenta de que en realidad lo que él pensaba que él quería, ese deseo que él quería, que él tenía, realmente no era y realmente está deseando o había deseado otra cosa. Este cambio puede ser un cambio interno o externo, pero a pesar de que sea un cambio interno, tiene que manifestarse de manera física siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar el cambio en el protagonista en vez de explicarlo. Es decir, por ejemplo, ustedes en vez de decir, y fulanita se dio cuenta de que no estaba realmente enamorada de Manganito, en vez de eso sería mejor decir algo así como, y fulanita vio la foto de Manganito y ya no le importaba que esa foto le diera el sol y que se arrugara. Estamos diciendo lo mismo, pero lo estamos mostrando de una manera más física. La resolución. La resolución es inevitable después de la crisis. Una vez que el protagonista haya tomado la última decisión, el cuento realmente ya se acabó, ya no queda mucho por contar. Esta resolución siempre tiene que reflejar el conflicto inicial, tiene que responder a ese conflicto inicial.
Si la resolución no resuelve el conflicto principal, hay una de dos. O se redefine la resolución o se redefine el conflicto, porque no puede estar así. Un escritor también puede decidir que esta resolución no va a ser mostrada dentro de un cuento, que puede ser sugerida. A esto le llamamos nosotros finales implícitos, y esto es muy común en los relatos modernos. Pero para hacerlo bien, tenemos que asegurarnos de que todas las claves para la resolución final estén en el cuento, de tal manera que un lector activo, es decir, un lector que está haciendo la historia junto con el escritor, complete el final del cuento a partir de esas claves implícitas y con su propia imaginación. Ojo, estos finales implícitos no les gustan a todos los lectores. Es más bien a los lectores activos, las personas que han leído mucho y que quieren utilizar su imaginación a la par del escritor cuando están leyendo, que les va a gustar este tipo de finales. Entonces tengan mucho cuidado, piensen bien en quién es su lector y tomen una decisión si utilizar este tipo de finales o no, dependiendo de quién se están dirigiendo. Bueno, ya vimos las diferentes partes de una estructura dramática. ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una novela? La diferencia es que el conflicto de un cuento generalmente es un conflicto solamente, con una sola línea de acción central, mientras que en la novela tenemos un conflicto central, pero además varios conflictos secundarios. El cuento tiene por lo general muy pocos personajes, en cambio la novela puede admitir una multitud de personajes. El lapso de tiempo narrativo en un cuento generalmente es corto, muy corto. En cambio en una novela puede darse el lujo de narrar un espacio de tiempo mucho más largo. El cuento es denso, contundente, generalmente no admite digresiones. En cambio una novela acepta una multitud de digresiones y tramas tangenciales, por lo cual tiene una extensión mucho más larga. Hablando de densidad, me gustaría mostrarles esta cita de Julio Cortázar. Él decía: un escritor argentino muy amigo del boxeo me decía que en ese combate que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout. Es decir, el cuento tiene que ser denso, contundente. El cuento va a lo que va. La novela puede irse por las ramas, pero el cuento tiene que ser directo. Y ahora pasemos al arco narrativo. El arco narrativo no es más que una visualización de todos estos componentes de una buena trama. Empecemos con la pirámide de Freytag. ¿Quién era Freytag? Freytag era un escritor y dramaturgo alemán que vivió en el siglo XIX, y él lo que hizo fue que se puso a estudiar todas las tragedias griegas y todas las obras de Shakespeare y determinó que el arco narrativo era parecido a una pirámide, que es lo que estamos viendo aquí, que empieza con la exposición, es decir, un poquito de historia sobre qué es lo que está pasando, cuál es la situación inicial de ese cuento. De ahí llega el incidente incitante o el incidente desencadenante que hemos llamado nosotros, sube la acción hasta que llega a cierta complicación, llegamos a un clímax. Después del clímax hay un revés, la peripecia de la que hablábamos anteriormente, disminuye la acción y llegamos a una resolución y al final, al desenlace. Como pueden ver, la pirámide de Freytag no es más que una visualización de la intensidad del conflicto a lo largo de un relato. Es por eso que empezamos con la exposición donde no hay intensidad, y una vez que sucede el incidente desencadenante, la intensidad del conflicto sube a través del aumento de la acción y las complicaciones hasta que llegamos al clímax, que está en la punta de la pirámide, y a partir de ahí la acción disminuye, a través del revés o la peripecia llegamos a la resolución o desenlace. Otra manera de ver esto es a través de la estructura de los tres actos, es decir, del inicio o planteamiento, del nudo y del desenlace. El planteamiento corresponde a lo que sería la exposición y el incidente desencadenante. El nudo sería el aumento de la acción, la complicación y el clímax, y el desenlace es el revés o peripecia, la disminución de la acción y la resolución. El problema con la pirámide de Freytag es que, a pesar de que es muy útil para estructurar esos relatos, realmente no se ajusta a la línea del tiempo que se utiliza en los relatos modernos. ¿Por qué? Porque si recuerdan, hablamos de que una vez que se da el clímax, el cuento prácticamente ya se acabó. De ahí sigue el revés o peripecia y el desenlace. Sin embargo, cuando ven ustedes esta pirámide van a ver que una vez que se da el clímax, el descenso, la disminución de la acción es casi la misma cantidad o intensidad que fue el aumento de la acción. Y esto realmente no es así. Entonces, para visualizarlo un poco mejor,
utilicemos otra estructura de arco narrativo que se llama la palomita al revés. Esta palomita, si le decimos en México, en inglés se llama checkmark. Básicamente es muy parecida a la pirámide de Freytag, nada más que empieza con un ascenso bastante pronunciado y el desenlace es muy corto. Tenemos el conflicto, tenemos la crisis y tenemos la resolución en ese orden. Y como ven, es una pirámide, pero realmente no lo es. Es como si le hubiéramos quitado la parte derecha de la pirámide. Otra manera de visualizar el mismo arco narrativo de la palomita al revés es a través de este diagrama, donde podemos ver que tenemos un protagonista, un antagonista. Después se da un incidente desencadenante que va a hacer que se genere una serie de acciones o complicaciones que van a ir subiendo en intensidad. Esta intensidad es realmente la intensidad del conflicto que está subiendo hasta que llegamos al punto de crisis. Y una vez que se da la crisis, la resolución es inminente y no tarda mucho tiempo en llegar. Para verlo un poco mejor, utilicemos el cuento de la Cenicienta para explorar el arco narrativo de esta historia. La Cenicienta, como ustedes han de estar familiarizados, es un cuento que habla sobre una muchacha que su padre enviuda, se casa con otra mujer, tiene más hijas, ¿verdad? Después el padre muere y la madrastra realmente no ve muy bien a la Cenicienta, no la ve como una de sus hijas y lo que hace es que la pone de sirvienta a limpiar la casa. ¿Quién es el protagonista de esta historia? La Cenicienta. ¿Y quién es el antagonista de la Cenicienta? La madrastra. ¿Qué es lo que quiere realmente la Cenicienta? La Cenicienta quiere una familia, quiere que la quieran, ese es su deseo. ¿Y qué es lo que pasa? La madrastra se opone a él. La madrastra no quiere considerarla como parte de la familia y la pone como sirvienta. Y por eso el nombre de Cenicienta, porque está toda llena de ceniza todo el tiempo de tanto que está limpiando. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el incidente desencadenante del cuento de la Cenicienta? La invitación al baile del príncipe. Llega una invitación a la casa de la Cenicienta, invitando a todas las doncellas del reino que vayan a el baile del príncipe. Entonces, ¿qué pasa? Todas las muchachas se ponen contentas, que todas quieren ir al baile. La Cenicienta también quiere ir al baile, pero la madrastra le dice que no. No, dice, tú no puedes ir porque tú realmente no eres digna de un príncipe, nada más mis hijas pueden ir. La Cenicienta se queda muy triste mientras le ayuda a las hermanastras a vestirse para ir al baile, a ponerse bonitas, y la madrastra se va junto con las hermanastras y la Cenicienta se queda en la casa y no puede ir al baile. ¿Qué pasa entonces? Llega el hada madrina. El hada madrina le dice a la Cenicienta, yo voy a cumplir tu deseo, voy a hacer tu deseo realidad, voy a hacer que tú vayas al baile, porque tú eres una muchacha muy buena y tú mereces ir al baile y si mereces conocer al príncipe. ¿Qué es lo que hace la hada madrina? A través de su magia convierte los harapos en un hermoso vestido y convierte una calabaza en un carruaje y los ratoncitos que eran amigos de Cenicienta en los pajecitos y el cochero del carruaje, ¿verdad? Entonces ya la Cenicienta está lista para ir al baile, está irreconocible, ya no parece Cenicienta, es una muchacha siempre ha sido muy bonita, pero está muy bien arreglada ahora. Y la hada madrina, ¿qué es lo que le dice? Le dice, todo está perfecto, tú puedes ir, pero tienes que regresar antes de medianoche porque la magia se acaba justo a la medianoche. La Cenicienta va en su carruaje, llega al baile, el príncipe la ve y se enamora perdidamente de la Cenicienta. Y bailan toda la noche de tal forma que la Cenicienta no se da cuenta que llegan las 12. En cuanto empiezan a sonar las campanadas, la Cenicienta sale corriendo y de tanto correr se le olvida una zapatilla de cristal, la cual el príncipe toma entre sus manos y dice, tengo que encontrar a la Cenicienta porque no puede ser que yo pase mi vida sin ella. Entonces, ¿qué hace? Bueno, la Cenicienta regresa a su casa, el carruaje se convierte en calabaza, los pajecitos se convierten en ratones otra vez y otra vez vuelve a vestir harapos. Pero todavía le queda una zapatilla de cristal porque la otra se quedó con el príncipe. Entonces el príncipe decide que va a encontrar a la Cenicienta, entonces manda un edicto y le dice, todas las muchachas del reino tienen que probarse la zapatilla porque necesitan encontrar a la Cenicienta. Y a la que le caiga la zapatilla va a ser la que se va a casar con el príncipe. Entonces todas las muchachas del reino están otra vez entusiasmadas porque todas quieren casarse con el príncipe, todas quieren ser princesas, ¿no? Y hacen hasta lo imposible porque les cae la zapatilla. Incluso en algunas versiones del cuento hay muchachas que se cortan los dedos de los pies para poder entrar en la zapatilla, pero nadie entra en la zapatilla y el príncipe ahí va de casa en casa, ¿verdad? Buscando a la Cenicienta. Cuando llega a la casa de la madrastra, pues dice, no, pues aquí nada más están mis hijas, ¿verdad? Obviamente la Cenicienta
¿Qué es lo que pasa? La madrastra sabe que la Cenicienta es la princesa que el príncipe está buscando, entonces la encierra para que no pueda salir y que no se dé cuenta el príncipe de que ella es la que está realmente buscando, con la esperanza de que alguna de sus hijas le quepa la zapatilla. Obviamente no le queda ninguna de las hijas y el príncipe está como que, bueno, no hay ninguna otra muchacha, nosotros pensábamos que había otra muchacha que vivía aquí, pero no, la madrastra dice, aquí no vive nadie. Mientras tanto, la crisis de este cuento es que los ratoncitos le ayudan a la Cenicienta a escapar y de último momento llega a probarse la zapatilla y, oh sorpresa, la zapatilla le queda y otra vez vuelve la magia de la hada madrina y se vuelve a convertir en la princesa que el príncipe vio en el baile y el príncipe se casa con ella y colorín colorado el cuento se ha acabado y vivieron felices para siempre. Como ven, el cuento de la Cenicienta encaja perfectamente en este arco narrativo. Ahora que hemos cubierto la estructura dramática y el arco narrativo, me gustaría hablar un poquito más acerca de el qué estamos narrando versus el cómo lo estamos narrando. Como se dan cuenta, la estructura dramática y el arco narrativo son herramientas que nos ayudan a entender qué es lo que se debe contar. Y para hacerlo asumen un cierto orden cronológico, es decir, una manera de contar que formalmente se le llama ab ovo o ab inicio, es decir, una forma de contar que empieza desde el principio y termina en el final. Sin embargo, no es la única manera de contar una historia, como ustedes saben. Es muy importante que sepan este orden cronológico, que hagan su trama en orden cronológico antes de embarcarse a utilizar otras maneras de contar. La historia se puede contar de otra manera, no necesariamente en orden cronológico. Por ejemplo, tenemos la in media res, que es una manera de contar o de narrar, donde la narración comienza justo en el medio de la historia, lo cual genera un gran interés del lector por saber qué es lo que está pasando, por qué se llegó a esta situación y cómo va a terminar. Y toda esa exposición que pasó antes de la mitad de la historia, toda esa historia antes de la historia, es un vacío que se va a llenar a través de ciertas retrospecciones, es decir, unas flashbacks o analepsis, ¿verdad? Y vamos a ir de atrás hacia adelante explicando un poquito por qué llegamos a este punto. Otra manera de narrar es la narración in extremis, que es la narración que empieza por el final, se dice cómo va a terminar la historia y se regresa al principio o a la mitad de la historia para empezar a contar otra vez todo en orden cronológico. Este tipo de narración engancha de inmediato al lector. ¿Por qué? Porque le estamos dando la parte más jugosa de nuestro relato, el final. Y ahora lo que va a hacer el lector es preguntarse, ¿cómo es que llegamos a este final? Lo cual supone un problema. ¿Por qué? Porque es un poquito difícil mantener el interés del lector si ya sabe en qué va a terminar la historia. Esto se remedia con una trama muy interesante o con un estilo literario tan impactante que uno no pueda dejar de leer simplemente porque la prosa sea hermosa, ¿verdad? Esto quizás le recuerde a el libro Crónica de una muerte anunciada, donde incluso desde el título del libro García Márquez nos está diciendo que va a haber una muerte y García Márquez nos atrapa con ese estilo tan impactante que tiene y no podemos dejar de leer. Otra manera de narrar una historia es una historia circular, es decir, una historia donde empezamos, contamos todo y regresamos otra vez al principio, de tal manera que se da una impresión de que el relato va a continuar de manera infinita. Otro tipo de manera de narrar es una narración como estilo de un árbol, es decir, tenemos una trama central y de cuando en cuando va a haber ciertas ramas, ciertas digresiones a las que nos vamos a ir y después regresamos de nuevo a la trama principal y seguimos avanzando y otra vez otra rama y avanzamos, regresamos al tronco del árbol y así seguimos. Y así como estos hay muchas otras maneras de contar. Incluso yo les recomendaría un libro que se llama Cómo dibujar una novela de Martín Solares, donde él habla mucho sobre distintas estructuras de narración y ejemplos específicos de novelas que utilizan esas estructuras. Cabe mencionar que muchas personas tienen cierta aversión en las tramas porque creen que una trama es como una fórmula, es decir, como la fórmula de un bestseller. Tienes que escribir tu conflicto, tiene que estar en cierta página y luego pasas 4 o 5 páginas y pones... No, una trama realmente no es una receta o una fórmula, más bien es una forma, es decir, una serie de principios que tienen que estar presentes para que esa historia funcione. El que una trama sea una forma significa que todos estos principios no tienen que estar en ese orden determinado ni tienen que ser contados de esa manera, y es aquí donde entra la creatividad. Veámoslos también de otra manera. Como ejemplo, veamos el ejemplo del concepto de un rostro. Un rostro realmente es una forma, una serie de principios, que en este caso es la parte delantera de una cabeza que esté enmarcada por
la frente en la parte de arriba, una barbilla en la parte de abajo, las orejas a los lados, y en medio va a tener 2 ojos, 2 cejas, una nariz, una boca con dientes, mejillas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta forma no quiere decir que todos los rostros sean idénticos, no. Hay, como ustedes saben, dependiendo de la forma de los ojos, el color de los ojos, el color de la piel, la forma de la cara, la forma de la nariz, hay una cantidad infinita de rostros. Nadie es exactamente igual que otra persona. Nadie tiene un rostro exactamente igual que ninguna otra persona. Ahora, lo interesante es, ¿qué pasa si una de esas partes de un rostro está ausente? Veamos este ejemplo. Aquí tenemos algo, ¿verdad?, que parece que es un rostro. Está la parte delantera de una cabeza, ojos, cejas, boca, mentón, frente, orejas, pero le hace falta la nariz. ¿Es un rostro o no es un rostro este? Yo diría que sí, yo diría que esto sí es un rostro, con la aclaración de que le está haciendo falta la nariz. Es decir, a pesar de que le falta una parte, podemos concluir que esto es un rostro con una cierta excepción, ¿verdad? No decimos que es otra cosa, es un rostro pero le falta nariz. Y es más, estoy seguro que si les pregunto de quién es este rostro, me van a decir que es de Clint Eastwood, ¿verdad? Porque a pesar de que le quitamos la nariz a Clint Eastwood y a pesar de que hicimos la frente más grande y el mentón más grande y la boca más ancha, tiene ciertas características que hacen que sea Clint Eastwood. Podemos reconocerlo a pesar de que se haya cambiado el rostro, que se haya manipulado. Entonces, como ven, una forma realmente no es una fórmula. Una forma realmente es una serie de principios, pero volvamos al concepto de trama. Una trama es una forma, es decir, imagínense que es como una vasija, como un recipiente. Hay muchos tipos de recipientes distintos, ¿verdad? Pero todos contienen líquido. Ahora, el líquido que está dentro de ese recipiente va a tomar la forma del recipiente. Si el recipiente era cuadrado, pues la forma del líquido va a ser cuadrada. Si era redondo, la forma del líquido va a ser redondo. Y así sucesivamente. De la misma manera, una trama es solamente una manera de narrar una historia. Una historia también se puede narrar a través de una epístola, es decir, de una carta. Se puede narrar una historia a través de una lista, a través de un poema. Hay muchas formas distintas con las cuales se puede narrar una historia. Trama solamente es una de ellas. Pasemos ahora a la pregunta del millón. ¿Debo de hacer primero la estructura antes de escribir o debo de escribir y después ver la estructura? Bueno, todo esto va a depender. ¿De qué va a depender? De qué tipo de escritores sean ustedes. Por lo general, en este aspecto en particular se dice que hay 2 tipos de escritores. El escritor de mapa y el escritor de brújula. El escritor de mapa es aquel que hace la estructura antes de escribir la primera línea del relato y se va a ceñir esa estructura hasta llegar al final. En cambio, un escritor de brújula es aquel que tiene una idea más o menos de cómo va a ser la crisis y la resolución, en qué va a terminar el cuento, pero no hace la estructura, simplemente se pone a escribir, se guía por el instinto y conforme va escribiendo y conforme va conociendo mejor a sus personajes, va descubriendo la trama y llega al final. ¿Cuál es mejor de estos dos? ¿Escribir con mapa o escribir por medio de brújula? Realmente es una cuestión personal. Cada escritor tiene que cuestionarse de qué manera funciona mejor escribiendo y plantearse las ventajas y desventajas y tomar una decisión. Para mí personalmente yo prefiero que la historia me sorprenda. Sí me gusta saber el final antes de empezar una historia, porque si no es el final no sé hacia dónde voy, pero me gusta llegar ahí y que la historia me sorprenda a través de la escritura. Ahora, me preguntan, bueno, si tú escribes de esa manera, si tú no utilizas la estructura para escribir, entonces, ¿por qué nos estás enseñando estructura? ¿Por qué es importante otra vez estudiar estructura? Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta inicial. ¿Por qué estudiar estructura narrativa? ¿Por qué estudiar estructura narrativa si soy un escritor de brújula? ¿En qué me va a servir eso? Bueno, cuando ustedes conocen los principios de la estructura dramática y el arco narrativo, van a tener las herramientas para poder diagnosticar los problemas en su historia, los problemas de estructura en su historia. Otra razón por la cual es importante estudiar o conocer la estructura narrativa siendo escritores de brújula es porque el conocer el arco narrativo nos ayuda a evitar el bloqueo. ¿Por qué? Porque muchas veces el bloqueo lo que es que estamos escribiendo, no sabemos hacia dónde vamos y llegamos a un callejón sin salida y queremos salir de ahí, queremos seguir escribiendo, pero ya no hay salida, ya no sabemos qué más va a pasar a partir de ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde está el momento de crisis, no sabemos el desenlace y nos perdimos.
Y el conocer el arco narrativo nos ayuda a identificar que nos hemos perdido, que estamos muy lejos de nuestro final, de nuestro desenlace, que no estamos ya en el conflicto inicial y que tenemos que rectificar. Y otra razón por la cual es importante estudiar estructura narrativa es porque muchos de nosotros nos gusta romper las reglas, pero antes de romper las reglas es necesario conocerlas y saber cómo romperlas bien. Bueno, y hasta aquí llegó la clase. Muchas gracias por llegar hasta acá. Y ahora pasemos a los ejercicios de autoedición. Para esto necesitarán tener el borrador del cuento en el que están trabajando para que a través de una serie de preguntas se cuestionen ustedes mismos su propio texto y vean si realmente está cumpliendo los principios de la estructura narrativa y el arco narrativo o no. Y ahora sí, empecemos. Y la primera pregunta que me gustaría que se hicieran con relación a su texto es: ¿quién es el protagonista del cuento que están escribiendo? ¿Quién es la persona que tiene ese deseo inicial? ¿Qué es ese deseo inicial del protagonista? ¿Y qué pasaría si ese deseo no llega a cumplirse? Es decir, ¿cuál es el riesgo que implica que el deseo no se cumpla? ¿Es un riesgo muy pequeño o es un riesgo bastante grande? Una vez que sepan quién es el protagonista y qué es lo que quiere, pregúntense quién es el antagonista o cuáles son las fuerzas antagónicas, porque a veces no es nada más una sola persona, puede ser una serie de personas, puede ser una sociedad, puede ser el mundo, una comunidad, etcétera, etcétera. Simplemente quiénes son las fuerzas antagónicas que van a hacer que se opongan al deseo de su protagonista. Pregúntense también, ¿realmente este antagonista tiene la capacidad de hacer que el deseo del protagonista se cumpla? Y si no es así, pregúntense por qué. Ahora, ¿cómo resumirían el conflicto principal de su cuento? ¿Ese conflicto realmente afecta al protagonista? Y si no lo afecta, ¿por qué no lo afecta? Si no lo afecta, ¿será que tienen al protagonista equivocado? ¿O será que tienen el conflicto equivocado? Piénselo bien. Ahora pregúntense, ¿el conflicto es un conflicto interno o un conflicto externo al protagonista? Y si es un conflicto interno, pregúntense cómo se va a manifestar de manera física en este relato. Porque siempre tiene que haber una manifestación física. No se vale que nada más contemos las cosas, hay que mostrarlas, ¿verdad? Una vez que sepan cuál es el conflicto, pregúntense qué es lo que desencadena ese conflicto, cuál es el incidente desencadenante en su cuento. ¿En qué momento aparece ese incidente desencadenante? ¿Aparece justo al principio? ¿Aparece la mitad de su relato? ¿Por qué aparece la mitad de su relato? ¿Cómo pueden asegurarse que estos aparezcan lo más pronto posible? Otra pregunta que tienen que hacerse es, ¿cuáles son las acciones y reacciones que harán que el protagonista y el antagonista choquen mientras la intensidad del conflicto del relato está subiendo? ¿Hay realmente algún balance entre el protagonista y el antagonista? ¿Hay la posibilidad de que cualquiera de los dos pueda ganar al final? Ahora pregúntese, ¿cuál es el momento de crisis de su relato? ¿Cuál es el momento ese donde la intensidad del conflicto llega a su punto máximo? ¿Cuándo es ese momento en el cual el protagonista se encuentra con una encrucijada bastante gorda y tiene que tomar una decisión? ¿Cuáles son esas opciones que el protagonista tiene que decidir? Pregúntese también, ¿qué decisión toma ese protagonista a raíz de esta crisis? ¿Y cómo esa decisión va a cambiar la situación del cuento o del protagonista? Una vez que haya tomado esta decisión, ¿el protagonista sufre algún cambio a raíz de esta crisis? ¿Será que el protagonista aprende algo sobre sí mismo o sí misma? ¿Cuál es la situación final una vez que termina este cuento? ¿El protagonista ha cambiado de cierta manera o no? ¿Será que el relato termina en la misma situación del principio o hay algún cambio que pasa a lo largo de esta historia? De tal manera que la situación ya no sea igual de ahí en adelante. ¿Cuál es la resolución final de su cuento? ¿Qué tiene que ver esta resolución con el conflicto que se plantearon al principio del cuento? ¿Tiene algo que ver o no? Si no tiene que ver, pregúntense por qué no tiene algo que ver y pregúntense si será acaso que el conflicto tiene que ser redefinido. Bueno, hasta aquí llegaron los ejercicios de autoedición. Espero que a través de esta serie de preguntas ustedes cuestionen su propio relato y que con esta información y la información que dimos en clase, ustedes puedan verificar la estructura y asegurarse que esa trama sea realmente sólida.
Y ahora sí llegamos al punto de la tarea. Lo que me gustaría que hicieran ustedes es que tomen el diagrama del arco narrativo que está en la sección de materiales y que rellenen este diagrama con el arco narrativo del cuento en el que están trabajando. Ustedes pueden rellenarlo en Word o simplemente lo bajan y lo imprimen, lo rellenan a mano, toman una foto y lo suben para que lo revisemos. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por haber asistido a este taller. Espero que les haya servido de algo esta información y espero que hagan los ejercicios y que nos manden su tarea para que la revisemos y podamos darles un poco de retroalimentación sobre la estructura de sus textos. Muchas gracias y hasta la próxima.